Tema 11, las verdades de la palabra de Dios. Y sabe que cada día los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra, ¿no es cierto? Seguimos hablando en la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y el Señor también a nosotros. Una carta de instrucciones específicas, de instrucciones cómo se debe conducir el buen cristiano, cómo se debe conducir la iglesia. Y espero que sigamos aprendiendo. Hoy vamos a hablar de los deberes hacia los demás, ¿sí? Y vamos a leer 1 Timoteo capítulo 5, versículo del 1 al 25, que dice lo siguiente. Pongamos atención, mientras tanto vamos explicando cosas importantes. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Mire cómo le va capacitando. Qué increíble tener Timoteo, tener a un maestro como Pablo, ¿sí? Qué crecimiento. Por eso Timoteo llevó un crecimiento increíble, donde llegó a ser un gran pastor y un gran misionero que también hizo la obra eficaz del Señor, porque tenía allí a sus pies un maestro que le estaba enseñando paso a paso las cosas importantes que tenía que hacer. Aquí en este momento le dice que no reprendas al anciano. El anciano, la persona mayor, merece todo el respeto, ¿sí? Toda el respeto y escucharle también por la experiencia que ellos tienen. Ellos han vivido y Timoteo podía aprender mucho de la experiencia de ellos, ¿sí? Entonces, no lo reprendas al anciano, tratar con respeto. Puede ser que algún anciano por ahí ha hecho alguna cosa indebida. Tenía que hacerlo con mucho respeto, ¿sí? Tenía que hacerlo con mucha responsabilidad, reprender al anciano, ¿sí? Hay que exhortarle como a padre, dice, ¿sí? Como un padre cuando exhorta al hijo porque lo ama, ¿sí? Tenía que hacer esta exhortación con amor, ¿sí? La palabra exhortar tiene que ver con el ánimo, ¿sí? Con levantar el ánimo, ¿sí? Ancianos, ya a esa edad hay muchos, tal vez que ya están perdiendo su fuerza, no quieren moverse, no quieren accionar, ¿sí? Exhortarle, animarles, vamos, si pueden, vamos, utiliza la sabiduría que Dios te ha dado y aconseja a los más jóvenes. Yo estoy aprendiendo de ustedes, a lo mejor le decía Pablo a Timoteo. Recuerden que la nación de Israel tenía un grupo de 70 ancianos, los que ayudaban en la consejería, los que ayudaban en el juicio. Entonces, no reprendas al anciano, ¿sí? Exhórtale como que fuera un padre, ¿sí? ¿Y cómo se lo respeta a un padre? Hay el quinto mandamiento, ¿no? Honrar a padre y madre, ¿sí? Honrándolo, ¿sí? Honrándolo. A los más jóvenes como hermanos, mire, los que son de tu edad como hermanos, trátalos como hermanos. No hay discusión, no hay peleas, no hay revanchismo, no hay diferencia de colores, no hay raza social aquí. En la iglesia somos lo mismo, somos iguales, son tus hermanos, son tus hermanos. No te vas a sublevar un poco, a poner orgulloso, a decirte yo soy el pastor y ustedes tienen que hacerme caso. Trátalos como hermanos. Mire esas instrucciones importantes que le estás dando, ¿sí? A las ancianas, ¿sí? Como a madre. Así como tratas a tu mamá con respeto, ayúdalas en lo que más se puede. Usa aquellas que son fieles, aquellas que son devotas. Las mujeres ancianas son buenas para la oración, son buenas para apoyarse en la oración. ¿Sabes qué? Tengo que hacer ministerio, tengo que hacer un viaje, tengo que hacer esto, por favor. Hermanas, pueden ayudarme a orar como madres y como padres, con todo el cariño, con todo el respeto que se merecen por la experiencia que han vivido ya, la experiencia, ¿sí? A las jovencitas como hermanas, son tus hermanas. Así como respetas a tus hermanas, así respetas, ¿sí? Con toda pureza. Cuidado, vas a estar ahí
coqueteando con alguna de ellas. Cuidado, ¿sí? Son tus hermanas. Y por eso en la iglesia nos decimos hermanos, ¿no? ¿Qué consejo, no? Le está aconsejando, le está advirtiendo, le está diciendo cómo debe conducirse, cómo debe tratar a los demás, cómo debe tratar a las personas. Y le está dando detalles. Es lo que se debe hacer hoy día también. El líder no importa la edad que tenga, el pastor no importa la edad que tenga, el diácono no importa la edad que tenga, tiene que tomar en cuenta estas instrucciones, ¿sí? Al anciano, a las ancianas, hay que honrarlos como si fueran padres, a los jóvenes como hermanos y a las jovencitas como hermanas en Cristo, con toda pureza, nada de malo pensamiento, en otras palabras. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. ¡Wow! ¿Será que hay viudas que no son de verdad? Honra a las viudas que de verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Las viudas que tienen familia, ¿sí? Esas viudas, la familia tiene que apoyarla, su propia familia, ¿sí? Y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Es bueno delante de Dios. Estas viudas, ¿sí? Deben ser apoyadas por su familia para no gravar, en este caso, la iglesia, ¿sí? Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, ¿sí? Noche y día. Aquí se presentan como unas pequeñas características, ¿no? De lo que es la verdadera viuda, ¿no? Lo que debe hacer. Dice, la que ha quedado sola, que espera en Dios, que es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Una mujer que se ha quedado, consagrada para el Señor, ¿sí? Se acuerda en el caso de Ana también, cuando van a presentar a Jesucristo, que ella quedó viuda y tenía muchos años sirviendo al Señor con ayunos y oraciones. Así deben ser las viudas, ¿sí? Dedicadas a la oración, ¿sí? Y a esperar en Dios. Pero dice, la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Viudas, escuchen bien. La que viuda que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, mejor es dedicarse al Señor, esperar en Él. Él va a bendecir, ¿sí? Él va a dar todo lo que se necesita. Manda, dice también estas cosas, manda, ordena, para que sean irreprensibles, ¿sí? Porque si alguno no provee para los suyos, ojo, para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sí? El que no provee para los suyos, para su familia, ¿sí? Ha negado la fe. Es peor que un incrédulo. Imagínense, ¿sí? El esposo tiene que trabajar, tiene que proveer para sostener a su familia, ¿sí? Si la mujer se ha quedado viuda, sus hijos, si hay hijos grandes que pueden ayudar a sostener a la familia, ¿sí? Porque si no, ha negado la fe. Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Y en ese caso, a toda la familia. Es peor que un incrédulo aquel que no provee para su familia, ¿sí? Es que hay esposos, perdonen la expresión, que no proveen para su familia. Se han dedicado a la borrachera, se han dedicado a otras mujeres, al adulterio, y malgastan dinero en eso, y a veces llegan a casa a reclamar, ¿sí? A pedir comida, y no hay comida porque no han provisto, no ha habido dinero, no han dejado dinero para comprar, ¿sí? Esos son peor que un incrédulo, ¿sí? Ahora, parece mentira, pero también puede darse el caso en la iglesia del Señor, que hay hombres desordenados, hijos grandes desordenados, que no proveen para su familia, que no proveen. Y eso el Señor les dice que son peor que un incrédulo. Entonces hay que sostenerla. Sigue hablando de las viudas en el versículo 9 y dice,
sea puesta en lista la viuda no menor de 60 años, ¿sí? Que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado toda buena obra. Mire, siguen las características y dice, solo las que tienen 60 años en adelante, ¿sí? Solo. Y les dice, si ha practicado esto, si tiene un buen testimonio, si tiene buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado la fe. Sí, en la obra, en la enseñanza, en cualquier actividad en la iglesia. Mire, no se puede poner a cualquier viuda. Ya hemos visto desde atrás, no se puede poner a enseñar a cualquier persona nueva, ¿sí? Sea pastor, sea diácono, sea mujer o no. Aquí en este caso sigue hablando de las viudas. No puede poner a cualquier viuda a trabajar así nomás en la obra del Señor. Ahí hay características que hay que ponerlas en práctica. Tienen que evidenciarse estas características en la vida de estas mujeres, en el caso de estas viudas. ¿Por qué? Mire lo que dice Pablo en el versículo 11, el apóstol. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Mire, que hay otras características más de aquellas viudas que no andan bien, ¿sí? A esas no admitas, a esas no las uses, porque es peligroso usar a una persona que esté en esa condición contaminada. Y aquí hay un mandamiento. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Parece que algunas viudas se habían apartado, jóvenes se habían apartado, se habían casado con hombres impíos que no profesaban la misma fe que ellas y se apartaron, se fueron en pos de Satanás, dice. Hoy día sucede lo mismo. Las viudas jóvenes no está prohibiendo que se casen, pero que se casen con un cristiano, ¿sí? Con una persona cristiana para que puedan continuar esa vida cristiana así, bendiciendo al Señor y haciendo la obra. Pero se fueron al mundo, anduvieron metidas, anduvieron con chisme de casa en casa. Entonces Pablo dice, no admitas, no admitas. Entonces, que se casen, pero que se casen en el Señor y que hagan bien las cosas. Porque si no, terminan allá en el mundo. Y no queremos un mal testimonio dentro de la iglesia. No se quiere un mal testimonio porque mañana esto va a dar un mal testimonio. Y dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, si hay viudas en casa de creyentes, que las mantenga, ¿sí? Y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad lo son, ¿sí? La distribución que se tiene que hacer para las viudas a las que hay que ayudar, a las viudas que en verdad no son, aquellas que trabajan en el Señor, aquellas que se han dedicado a la oración, aquellas que dan un buen testimonio, aquellas que se han dedicado totalmente a la obra del Señor. A esas, ¿sí? Porque si son más jóvenes y tienen familia, y que tienen su familia, tienen trabajo, tienen hogar, tienen casa, pues que las mantengan, para que lo que entra en la iglesia, para el recurso en la iglesia, sea bien aplicado, bien distribuido, con aquellas que en verdad lo son. ¿Qué les parece esta enseñanza? Mire cómo el apóstol Pablo, dijimos al principio, cómo va instruyendo a Timoteo. Le va diciendo lo que tiene que hacer paso por paso. Quiere que su estudiante, su discípulo amado, no fracase, ¿sí?
explicando detalles correctos con la palabra. Si así fueran, ¿sí? Si así fueran aquellos maestros, aquellos asesores, aquellos líderes con los pastores nuevos. Qué diferente que fuera la iglesia hoy. Ahora, ya habló bastante de las viudas, ¿no es cierto? Ahora de los ancianos. Los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Mire, los ancianos que hagan un buen gobierno, ¿sí? Que hagan un buen trabajo. Eso es importante, hermano. La obra en el Señor no es cualquier obra. El trabajo en el Señor no es cualquier trabajo. Es el mejor de los trabajos, el trabajo más noble, predicar, enseñar. Y a esos que enseñan, que gobiernan bien, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que sean tenidos de doble honor. Mayormente los que trabajan y enseñan, ¿sí? Deben ayudarle, deben pagarle, en otras palabras, ¿sí? Deben pagarle. Entonces, en los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. No, no lo vas a atar. ¿Sí? No, no. Y digno es el obrero de su salario. Tiene que ser bien recompensado. Y este es un problema hoy en el mundo. Unos que trabajan realmente en la obra del Señor a veces no reciben nada. Pasan necesidades. No pasan hambre porque Dios los bendice. Pero otros se han enriquecido porque todo lo que ha ingresado a través de ofrendas y diezmos se lo han tomado para ellos. Y se han llenado de dinero. Por ahí vemos videos a veces, vea, los pastores más ricos del mundo. Tantos millones, tantos millones, tantos millones. Algunos tienen hasta aviones privados. Y le preguntaron, ¿cómo así usted tiene avión privado si el Señor Jesucristo no tenía ni un burrito para caminar, para andar allí? Entonces, mire, es doble de doble honor. Digno es el obrero de su salario, pero no de un salario que te alcance para vivir cómodamente, ¿sí? Que te alcance para vivir cómodamente. Y también aquí le dice, sigue hablando de instrucciones sobre el anciano, le dice, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Si vas a acusar a un anciano de algo que a lo mejor escuchaste en un comentario o es un chisme, tiene que haber testigos que verifiquen que eso es verdad. Si no, ten cuidado de eso, ¿sí? Ten cuidado. No admitas a ninguna acusación si no hay 2 o 3 testigos que digan que en verdad así sucedió. Tienes que respetar a los ancianos como a padres, dijo al principio, ¿no es cierto? Ahora sí les dice, pero a los que persisten en pecar, repréndolos delante de todos, para que los demás teman también. Si siguen en la misma historia, en el mismo pecado, se les ha hablado, se les ha aconsejado, se les ha hecho ver que en la iglesia del Señor no hay que hacer eso, repréndelos, llama la atención. Fulano de tal, mire, hizo esto, otro, y hay que ponerlos en disciplina, ¿no? Bueno, y la disciplina tiene que ver con restaurar a esa persona. En otros casos es hasta en la iglesia a los corintios, en un caso el apóstol Pablo recomienda que lo saquen de la iglesia porque está pervertido y no quiere cambiar. A veces toca hacer también eso, pero aquí la palabra dice que lo reprenda en público, ¿sí? En público. Y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, ¿sí? Que guardes estas cosas sin prejuicio, ¿sí? Que por favor, que guardes estas cosas. La figura de guardar es de ponerla en práctica, ¿sí? Estas son las instrucciones que te doy y tú tienes que llevarlas a cabo. Sobre los ancianos, sobre las madres, sobre los hermanos, sobre las hermanas, sobre las viudas, ¿sí? Las viudas que son y las viudas que no son, ¿sí? Guarda delante del Señor Jesucristo, delante de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, ¿sí? No hagas acepción de personas, no hagas diferencia de personas, ¿sí? Tal como yo te he instruido, eso ponlo en práctica, ¿sí? No hagas
no haciendo nada con parcialidad. No a este porque es mi amiguito que me cae bien, le voy a tapar, le voy a cubrir. Y al otro porque no me cae bien, ese lo confronto. No, haciendo correctamente las cosas. Qué instrucción, qué maestro que tiene el apóstol Pablo, ¿no? Y lo tenemos también hoy nosotros como maestros, porque aquí está esa palabra que también nos está instruyendo a nosotros, y eso es maravilloso. También le dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, no participes en pecados ajenos, consérvate puro. Imponían las manos a aquellos que los llamaban al ministerio. ¿Sí? Dice, no te apresures, conoce bien, instruye bien, mira si tiene los frutos del Espíritu, mira si está capacitado, mira si está comprometido en la obra del Señor. No lo pongas así nomás de la noche a la mañana, ¿sí? No participes en pecados ajenos, o sea, no seas cómplice de pecados de nadie, no seas cómplice, no estés ahí en la revoltera de la montonera, ¿sí? Chismeando y qué sé yo, no participe en esas cosas, ¿sí? Consérvate puro, ¿sí? Si otros no quieren cambiar, si otros no quieren obedecer, tú cambia, tú obedece. Y eso nos dice el apóstol Pablo a Timoteo y el Señor a nosotros. Y son maravillosas estas instrucciones aquí que nos anima a conservarnos puros. Dice, bueno, era un poco enfermizo Timoteo, ¿sí? Dice que las aguas allá no eran aguas como en nuestro tiempo, que hay todo tipo de filtraciones de rayos ultravioletas y para purificarla. Y parece que Timoteo le hacía mucho daño a eso. Tenía problemas estomacales, cosas por el estilo. Dice, no beba agua. Si no usa un poco de vino por causa de tu estómago. Parece que tenía problemas estomacales y de tus frecuentes enfermedades. Mire, un muchacho enfermizo, pero eso no le detenía para trabajar en la obra del Señor. Timoteo llegó a ser un gran hombre de Dios. Sí, un gran hombre de Dios a pesar de sus impedimentos. Trabajó con ahínco y qué maestro, como decimos antes, que tenía a su lado. Y le dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Salen a la luz. Mas otros se los descubren después. Después, ve, mire lo que hizo, mire lo que hizo. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas, dice la palabra de Dios. Qué maravillosas instrucciones, ¿no es cierto? Recuerde que estas instrucciones que Pablo le da a Timoteo también son instrucciones que Dios nos da a nosotros, seamos pastores, seamos esposos, seamos ancianos, ancianas, seamos líderes de la iglesia, seamos diáconos, seamos, en el caso de las viudas, sean jóvenes. Lo que tenemos, son instrucciones valiosas también para nosotros, ¿sí? Hacer en la iglesia del Señor todo con disciplina, todo en santidad, con corrección, ¿sí? Hacer eso. Y qué maravillosas instrucciones que nos da la palabra de Dios. Ahora, usted que está escuchando esta palabra dice, wow, yo quiero poner en práctica estas instrucciones en mi vida. Yo quiero vivir, yo quiero que Pablo sea mi maestro. Yo quiero que el Señor Jesucristo sea mi maestro y ser un hombre de Dios. Si es una mujer, ser una mujer de Dios. Bueno, usted puede hacerlo. Pero el primer paso que tiene que hacer es entregar su corazón al Señor Jesucristo, ¿sí? Es entregar su corazón y vida al Señor Jesucristo para que primero convertirse en un hijo de Dios. Primero ser lavado y limpiado con la sangre de Cristo todos los pecados cometidos. Nosotros aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe, o sea, cómo aceptar a Jesucristo. Por supuesto que usted puede hacerlo con sus propias palabras, pero aquí solo es una guía, ¿sí? Repítala con todo su corazón. Ahora muchos dicen, cuidado, caer en la trampa. Dice, hizo la oración conmigo, se fue al cielo. Cualquiera puede repetir una oración por si acaso, ¿sí? Pero tiene que ser donde tiene que haber una conversión que tiene que identificarse con los frutos, ¿sí? Un cambio de vida, donde se dejó el pecado a un lado y se comenzó a vivir una vida nueva. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo
o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Ahora, medite en la palabra, deje que la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo le instruya, le capacite. Busque obedecer esa palabra y ponerla en práctica. Y cuando esté maduro, capacitado, enseñe esa palabra también a otros. Tenga tiempos de oración, converse con Dios. Tenga tiempos de alabanza, alabe a Dios. Y venga a la iglesia. Le contamos que hay espacios para usted y su familia en la iglesia. Juntos, aquí juntos, seguimos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo con ustedes. Seguimos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa que cada día tú nos regalas, mi Dios. Esa palabra que cada día viene a nuestras vidas. Gracias, Señor. Oramos que esta palabra pueda ser llevada, pueda ser escuchada y el Espíritu Santo ayude a que las personas que la escuchan reaccionen a buscarte, a convertirte en tus hijos, a poner estas cualidades en práctica, Señor. Sí, Padre Santo, porque tu palabra es la que convierte el alma, tu palabra es fuente de vida, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos por tu palabra, por esa maravillosa palabra que nos regala, mi Dios. Que esta palabra no llegue vacía, que esta palabra venga con cosecha para gloria y honra de tu nombre, Señor. Te bendecimos y te damos gracias y te decimos que te amamos porque tú nos amaste primero en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan cada día la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra. Y reenviemos también porque otros necesitan conocer estas maravillosas verdades, ¿sí? Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.